y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Allá viene. Bueno, damos gracias al Señor. Vamos a buscar ya los asientos, mi hermano, los que ya estamos, ¿verdad? Vamos a sentarnos rápidamente y entrego al pastor. Amén, póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la honra y la gloria, oh Dios. Bendice tu pueblo, bendice a mis hermanos. Señor, bendice al orador, Señor, que nos trae tu bendita palabra, Jesús. Amén y amén, pastor. Gracias. Está bien. Bien, hermanos, antes de comenzar, déjenme leerles un versículo y entonces ustedes no se van a enojar conmigo si yo les leo el versículo, ¿verdad? Les voy a leer el versículo y entonces me excusan, ¿verdad? Dice así: Ezequiel capítulo 44. Los sacerdotes, levitas, guardarán el mandamiento del santuario. Cuando los hijos de Israel se acerquen a mi santuario y ellos entren en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme, guardarán mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior, no se ceñirán, versículo 18, cosa que los haga sudar. Así que como la Biblia dice que no, cuando le servimos al Señor no tenemos que tener nada que nos haga sudar, con el permiso de ustedes yo me voy a quitar el gabán, el saco. Bien, hermanos, hemos orado, hemos pedido la dirección del Señor y ahora vamos a abrir el libro de Dios y vamos a buscar en el libro de Daniel, la profecía del libro de Daniel. Daniel en el capítulo 7 estudiamos hoy. Y hoy vamos a relacionar capítulo 7 con el capítulo 8. En Daniel capítulo 7, versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La escena del juicio viene aquí en esta secuencia. Primera bestia, Babilonia. Segunda bestia, Medo-Persia. Tercera bestia, Grecia. Cuarta bestia, Imperio Romano. Cuerno pequeño, el papado. Luego viene la obra del cuerno pequeño en echar por tierra la verdad, hablar palabras contra el Dios Altísimo.
También nosotros estudiamos que ese poder iba a recibir una herida de muerte, pero la herida mortal iba a ser sanada y luego toda la tierra se maravillaría en pos de este poder. Y entonces es cuando el profeta Daniel ve la escena del juicio. Nosotros hemos visto que el juicio se celebra en el salón del trono, en el cielo, en el templo en el cielo, que se llama el lugar santísimo. El sumo sacerdote terrenal entraba una sola vez al año tras el velo, a donde estaba el arca del testimonio. Y nosotros leímos hoy en el libro de Apocalipsis que Juan vio cuando se abría el arca del testimonio. Y si ustedes notan, eso tiene relación con el juicio. Vamos de vuelta a Apocalipsis, la revelación en el capítulo 11. Dice el versículo 18. Y todo esto tiene relación bajo la séptima trompeta, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, y dice el versículo 15, Apocalipsis 11, 15. Los reinos del mundo llegan a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya esto lo leímos en Daniel, ¿no es cierto? Cuando el Hijo del Hombre recibe el reino para reinar por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo, fíjense, ha venido el tiempo ¿de qué? De juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y entonces dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Así que en el momento en que llega el tiempo de juzgar a los muertos, Juan vio que se abría el templo en el cielo y él alcanzó a ver tras el velo el arca del pacto. El arca del pacto está en el lugar santísimo. Quiere decir que para que el juicio de los muertos se inicie, se tenía que abrir el lugar santísimo, y eso se hacía en el día de Yom Kippur, el día de expiación, ¿ok? Pero esa fiesta del santuario, Yom Kippur, venía precedida de una fiesta que se llama trompetas. Y si ustedes notaron, el anuncio de que llegó la hora de juzgar es bajo la última trompeta, la séptima trompeta, que se anuncia que llegó la hora de juzgar. Antes de la fiesta de Yom Kippur está la fiesta de las trompetas, y las trompetas comienzan a sonar el primer día del séptimo mes, Rosh HaTishri, o sea, el principio del mes de Tishri, que es el séptimo mes del calendario hebreo. Esto es en el otoño. Y hoy vamos a ver justamente las fiestas de otoño, las fiestas que tienen que ver con la culminación de la obra de Cristo. Recuerdan que esta mañana vimos las tres fases del ministerio de Cristo, representadas por las tres divisiones del tabernáculo o del santuario. Volvamos por un momentito a esas diapositivas que nosotros vimos. Vamos allí en la presentación, las fiestas del santuario, y vamos a ver en la diapositiva número 5, las tres fases del ministerio de Cristo. The three phases of the ministry of Christ represented in the Jewish sanctuary, en el santuario. The sanctuary had three compartments. Las tres divisiones del santuario eran
el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí lo pueden ver en la pantalla. El atrio representaba la primera fase del ministerio de Cristo. Y vamos a hacer un clic allí para poder ver. La primera fase es cuando Cristo viene a esta tierra en su primera venida. Y entonces Él realiza la primera parte de la obra de la redención o la expiación. I was waiting for the click. I need to see that. Pon el clic allí para poder ver la primera fase del ministerio de Cristo. ¿Ok? Primera venida, Él viene como ¿qué? Cliqué otra vez. Siervo sufriente. Siervo sufriente. Él viene a dar su vida en expiación por el pecado. Su ministerio en esta tierra termina con su resurrección y su ascensión al cielo. Y cuando Él entra al cielo, entonces viene la segunda fase de su ministerio. Por eso Él estuvo como 40 días aquí en la tierra y ascendió al cielo. Los días que faltan para los 50 días tienen que ver con el tiempo de la ascensión a Cristo al cielo y con los 8 días que los sacerdotes tenían que estar frente a la puerta del tabernáculo para ser ungidos, para ser ordenados al ministerio. Eso lo podemos leer nosotros en el libro de Levítico en el capítulo 8. Levítico capítulo 8. Y esto tiene relación con la próxima fiesta que vamos a ver, que es la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las semanas. ¿Ok? The solemnity or the feast of the weeks, 50 días después de la fiesta de las primicias. Allí en el capítulo 8 del libro de Levítico se nos explica cómo antes de que el sumo sacerdote pudiera llegar a oficiar en el santuario, se tenía que ungir el santuario con aceite y se tenía que ungir al sumo sacerdote. Dice así en el capítulo 8, consagración de Aarón y de sus hijos, los sacerdotes. Versículo 3. Jehová le dijo, reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón. ¿Quién era Aarón? The high priest, Aaron, el sumo sacerdote, y a sus hijos, y los lavó con agua. ¿Se acuerdan el lavacro? ¿Okay? Y puso sobre Aarón la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el éfod, y lo ciñó con el cinto del éfod, y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral. A ver, vamos a ver un poquito esas vestiduras del sumo sacerdote. La última diapositiva, la número 13. Los sacerdotes usaban dos tipos de vestiduras. Una era la vestidura regular que se usaba todo el tiempo, que era la más, el año entero. Era la vestidura más vistosa, de más colores. Pero la otra se usaba para el día del Yom Kippur. Esa es la vestidura santa para el Yom Kippur. Vamos ahora a la de al lado. Síguele, ahí está, miren. Esa es la vestidura del sumo sacerdote, la que usaba normalmente. Y allí aparecen las distintas partes de la vestidura. Vamos a ir leyendo y vamos a ir cliqueando para ver las distintas partes de la vestidura. Miren, la vestidura santa solamente tenía 3 partes la vestidura. La mitra, la túnica de lino y el cinturón. Eso es la de la izquierda, o sea, la túnica de lino blanco. Los sacerdotes todos usaban ropaje blanco. Ustedes aprendieron esta semana que los sacerdotes de Tamuz, de Babilonia, usaban sotana negra, no sotana blanca, a diferencia. Y Dios prohibió ese uso en el santuario, solamente el santo, la santa vestidura blanca de lino. Ahora, las vestiduras regulares del sacerdote, que son las vestiduras reales, incluían, y puedes ir cliqueando allí, primero la mitra,